Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cortésmente, cada semana con invitados, con temas de interés general para todos ustedes. Qué rico estar en sus hogares, también en diferentes municipios donde nos ven. Desde acá, desde Conecta, desde el Retiro Antioquia, les mandamos ese abrazo y los invitamos para que estén durante nuestro programa. Hoy con una gran invitada, una mujer muy talentosa, además con un don de ser muy especial, con mucha experiencia. Ella es poeta, es también o ha sido promotora de lectura, periodista cultural. Ella es Olga Lucía Echeverry, con la que estaremos hoy compartiendo su experiencia, todo su conocimiento. Olga, qué bueno tenerla en el programa y bienvenida. Muchísimas gracias, Camilo, a usted por tenerme presente y en cuenta, porque en realidad estas actividades culturales siempre necesitan de divulgación. Entonces, muchas gracias por estar aquí, para mí es un honor. Igualmente, realmente qué bueno en verdad tenerla. Y quisiera que nos hiciera un recuento un poco de su experiencia, de su trayectoria. Ahorita al inicio decía, usted ha tenido la oportunidad de trabajar como promotora de lectura, poeta, justamente está acompañada de su libro, pero también trabajar en la radio, hacer, digamos que mucho acompañamiento desde el periodismo cultural. ¿Cómo ha sido, digamos, un poco esa experiencia? Como ese recorrido. Pues la verdad es que yo vengo de una familia muy numerosa, con muchos hermanos. Yo soy como de la última tanda, entonces siempre vi a mis hermanos mayores y hermanos, especialmente a uno que es artista plástico, que era muy lector. Y en la familia nuestra, pertenecer o lograr sacar el carnet de lectura de la Biblioteca Pública Piloto era pues como la ciudadanía, era mucho más importante que sacar la cédula. Y porque además la sacábamos estando muy jóvenes, yo creo que uno en ese tiempo la podía sacar como de 15 años o un poquito antes. Entonces era una fiesta poder ir a la Piloto ya con nuestro propio carnet a sacar libros. Y por supuesto, a mí me tocó mucho poder ir a los nocheros de mi hermano Armando, el artista plástico, y de otra hermana que se llama Ángela María, que también era muy lectora, a mirar en el nochero que tenían. Entonces los libros siempre, digamos, nos han acompañado en la familia. Por esa razón terminé eligiendo para estudiar filosofía y letras como formación pues universitaria. Y la vida me puso desempeñándome más como periodista cultural en radio, porque yo hice para el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, por espacio de 12 años, el programa radial del instituto que se llamaba Hablemos de Filosofía. Estando haciendo ese programa, me llamaron de la Universidad Nacional que querían que yo hiciera un programa parecido. Entonces ese lo llamé Los Trabajos y los Días, y ese está todavía vigente desde el 2007 hasta ahora. Yo grabo y paso semanalmente un invitado, en ocasiones al mismo invitado le hago mínimo 2 programas, y hay invitados que se llevan 4 o 5. Así es. ¿Dónde podemos escuchar el programa? Aprovechemos para que las personas que nos están viendo pues, puedan acercarse al programa. El programa sale todos los martes de 8:30 a 9 de la noche. Es un programa de media hora solamente. En 100.4 FM, que es el dial de la Universidad Nacional sede Medellín, que se llama, la emisora toda se llama Radio UNAL, porque era que antes se llamaba UN Radio, pero tuvieron que cambiarle como el nombre porque coincidía en el correo electrónico y en la página con una emisora de las Naciones Unidas. Entonces por eso me toca concentrarme como para recordar que ya no es UN Radio, sino Radio UNAL. Qué bien. Lucía, el tema de la promoción de la lectura, obviamente por su formación, siempre la cercanía, además de eso tan bonito que nos mencionaba desde su familia, desde sus hermanos, ya el trabajo con los niños, hablemos de esa experiencia tan linda. Bueno, en realidad yo he hecho gestión cultural, presentando inicialmente un aula abierta de filosofía que todavía sesiona en la Biblioteca Pública Piloto, con entrada libre todos los miércoles.
Recién fundada esa aula, que está en homenaje a un profesor muy importante del instituto que era muy valioso, que se llama Aula Abierta Alejandro Alberto Restrepo Restrepo. Inicialmente presenté esa aula. También en ocasiones presentaba como eventos culturales. Y yo enseñé también en bachillerato, en un colegio aquí que se llama El Triángulo, pero en Ajá. ese tiempo quedaba como en Gualanday. Así es, en Río Negro. Entonces yo enseñé en ese colegio, digamos, como las materias normales que se dan en bachillerato. Pero luego con FENALCO Antioquia, que yo tenía muchas ganas de trabajar con ellos, resulté inicialmente haciendo unos reemplazos de Lucía Donadío, la escritora y editora, Así es. en unos talleres que siempre con FENALCO ha dado, que se llaman como talleres de escritores. Yo en ocasiones reemplazaba a Lucía en esos talleres de Confenalco y hasta en uno que ya daba en la Biblioteca Pública Piloto. Cuando ella tenía que ir a fiestas del libro o a eventos, yo la reemplazaba. Y así fue como me fui quedando en Confenalco en talleres literarios que se llaman talleres de iniciación en escritura creativa, porque están abiertos a todo tipo de público. Entonces, por supuesto, en talleres de escritura creativa, pues se tiene que leer. Es imposible escribir sin leer y leer sin escribir, pues Así es como, ese complemento. son como dos gemelos, Así que es. siempre, generalmente todo escritor antes ha sido como un buen lector, y no solamente de libros, sino también de la vida, pues. Pero en realidad con Confenalco trabajé muchos años en muchas bibliotecas públicas, orientando era talleres de escritura creativa en una escala como inicial, como de iniciación, porque hay talleres pues de, digamos, de mayores exigencias, porque en estas bibliotecas el único requisito era querer entrar, no había ningún otro. Pero fue así como pude encontrar personas tan bellas en las distintas bibliotecas, como en Niquía un pintor de brocha gorda, un albañil, además de amas de casa, personas que si no fuera por esa apertura que hacía Confenalco y que hace, porque aunque yo ya no los oriento, siguen otros orientadores. Entonces eso permitió para mí tener como una oportunidad maravillosa de conocer gente en muchos lugares, en la Biblioteca de Belén, en la Biblioteca del Centro, en la Casa Barrientos en el segundo piso, en Itagüí, en Río Negro, en la Biblioteca de Río Negro, de Confenalco Río Negro, en Castilla, en el centro. Entonces ahí cada biblioteca, en Sabaneta, cada biblioteca tenía como su público, y uno conoce unas personas de una belleza, porque en los barrios populares, por supuesto, hay personas con menos formación o menos educación formal, pero no por eso menos inteligentes. Entonces eso fue una alegría poder incluso apoyar a muchos de los que asistían a que se animaran a escribir, porque empezaban a salir unos ejercicios tan maravillosos que algunos sacaron libro. Y además ese poder creador que tiene ese tipo de personas, porque además son muy sensibles, tienen unas competencias y tienen una cercanía con el contexto que los hace, aparte de muy inteligentes, también muy integrales a poder también expresar, a llevar, digamos que por medio de un texto, de una escritura, también un poco extrapolar esos sentimientos, esos dolores. Entonces se convierte, como lo he tenido que exponer, o muchos de nuestros invitados cuando hemos hablado del tema de la lectura y la escritura, y es que se vuelve un ejercicio terapéutico, mediador, sí, de construcción, de relaciones, muy bonito, y obviamente con toda esa experiencia, Lucía, que has tenido por tantos años, pues muy seguramente hay muchos recuerdos, y sobre todo el tocar por medio de tu trabajo tantas personas de una manera tan hermosa. Hablemos de la poesía. ¿Cuándo llega la poesía? ¿Cómo fue el proceso para publicar tu libro? Bueno, la poesía, yo creo que todos los seres humanos hemos escrito poesía a los 15 años. Eso es normal que suceda. Lo anormal es que pasen los 20, 30, 40 y uno quiera seguir escribiendo poesía. Pero a mí me gustó escribir desde muy joven. La escritura fue para mí siempre era como una especie de pasamanos, como un bastón.
aunque estuviera jovencita, porque hay un verso muy bello de José Martí, en los versos sencillos que él tiene, que dice: yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Es decir, la escritura siempre es como una catarsis, pues del misterio de estar vivos también al final, pues cuando uno está adolescente es por primera vez que se da cuenta conscientemente que está vivo, y además las hormonas ya empiezan a funcionar y uno se empieza a enamorar, así sea platónicamente. Entonces el papel y el lápiz termina siendo un recurso muy valioso como para desfogar todas esas novedades que se enfrenta uno en ese primer nacimiento o en ese segundo nacimiento en realidad, que es la adolescencia. Pero yo tuve después la fortuna o la desventaja de leer a un gran poeta que le llaman el poeta de Europa, que se llama Rainer Maria Rilke, y él en las cartas a un joven poeta, que es un libro famosísimo y que es bellísimo, yo después lo trabajé mucho también en los talleres literarios, ese poeta, que son unas cartas muy lindas que él le escribe a un joven poeta que le ha pedido opinión sobre su poesía. Entonces Rilke le dice: pregúntese en su hora más silenciosa si usted necesita escribir para vivir, y si la respuesta es sí, dedíquese a escribir, entregue como toda su energía a eso, pero olvídese como del exterior, es decir, de estar preguntando y mostrando y publicando, como que primero uno se adentre en uno mismo. Y entonces yo hice caso a eso, pregunté si yo necesitaba ir para escribir, y aunque de alguna manera casi que me provocaba contestar que sí, yo dije: voy a ensayar a que no. Y entonces hice una cosa loca, y es de que cada vez que tenía ganas de escribir, después de haber leído a Rilke, no escribía. Me aguantaba las ganas como a ver cuánto iban a supervivir esas ganas. Entonces, en un tiempo, claro, como no escribía, me dieron ganas fue de hacer cerámica, porque en mi familia también está mucho como la vena artística. Algunos dibujamos bien, un hermano mío sí es pues artista plástico profesional, y entonces hacía eso. Para cosas de la vida pasó el tiempo y yo sentí otra vez las ganas de escribir y dije: no, ya por ahí otra vez como de 30 años. Escribí como de los 15, por ahí a los 22, y después dije: no voy a escribir más poesía, porque los trabajos de la universidad, por supuesto, había que escribirlos. Y cuando pasó el tiempo, dije: no, por ahí de 35 años sentía de nuevo las ganas de escribir como urgentes. Yo dije: no, qué boba, yo voy a escribir. Así haya escritores tan buenos como Rilke, como Borges, como Cavafis, como León de Greiff, como Meira del Mar, como todos los que nos han antecedido, pero yo dije: bueno, este es mi voz. Entonces empecé a escribir, pero a guardarlo en cuadernos. Ni siquiera asociaba la escritura a la publicación. Y ya después, cuando la vida me puso en el trabajo de orientar talleres de escritura creativa, primero que todo me animé fue a apoyar a otros. Por ejemplo, en Belén tuve un asistente hermoso que era un muchacho que se llama Wilson Valdés Granada, que él tenía parálisis cerebral muy severa. Pero la parálisis cerebral, aunque impide mucho los movimientos de caminar, de hablar, la cabeza del cerebro está intacto. Y los papás le habían enseñado a leer y escribir. Entonces yo apoyé mucho a Wilson en ese proceso de escribir, y él logró sacar un libro que se llama Carrera con obstáculos, que es la historia de su vida. Olga Lucía, justamente este es su libro, pero hay algunos que son de sus alumnos, y justamente usted, con lo que acaba de mencionar, muchas veces un poco en eso que siento pragmático, muy metódica en hacer ese tipo hasta de ejercicios de decir: no escribo así quiera, porque estaba, digamos que planteando un ejercicio de poner a prueba como ese sentir, ese querer, pero también muchas veces se deja de lado ese talento. Ya cuando toma la decisión, digamos, de publicar, de ya decir: sí, voy a sacar el libro,
Me Pues imagino que también fue como un poco explotar, ¿o no? Pues sí, porque al final, con el trabajo por más de 14 años en Confenalco, le ayudé a Wilson a sacar el libro, a otra señora Aide Gaitán, a otro amigo Raúl González. Entonces, claro, esa demanda me hacía como ponerme de última en la fila. Y en el 2017 dije, no, bueno, yo o voto esto o lo publico, porque uno en los trasteos también vota mucha cosa. Claro. Entonces yo dije, no, yo tengo que publicar esto porque si no va a terminar también perdido, votado. Y me animé, antes de publicarlo, me animé a llevarlo a Roldanillo Valle, al concurso de mujeres poetas que hay allá, porque esta poeta Mara Gudelo, que ya se murió este año, como ya nonagenaria, pero fue una persona valiosísima, asistió a mis talleres para honor mío, porque yo no tendría nada que enseñarle a una poeta como Mara, que no era un aprendiz, sino ya una maestra. Y Mara un día me dijo, Olga Lucía, usted tiene que ir a Roldanillo, como que nunca he ido. Entonces fui con ella en bus y llevé mi librito, porque allá solo aceptaban que una persona participara llevando Se el había libro publicado. personalmente. Ujú. Personalmente, no se podía Ajá. enviar ni por correo ni nada. Entonces en el 2014 lo llevé y no gané, pero tuve una mención de honor. Entonces esa mención de honor me dio como alientos de que bueno, que no estaba del todo tan malo, porque la duda, al menos a mí y a lo mejor a muchos otros escritores, a mí me asalta permanentemente. Yo con otros, cuando tengo que leer a otros o apoyar a otros, no tanto. Pues soy capaz de discernir y de mirar qué está mejor, qué no, pero con los míos siempre pienso que están pésimos. Y además me ha pasado, Olga Lucía, con algunas personas que he tenido acá en el programa, escritores, que siempre, como dice uno, se dan muy duros, son muy rigurosos, muy exigentes con su propio trabajo y pues de una u otra manera también ese proceso de lo que es o lo que se logra con la poesía, que es tan hermoso, porque si algo tiene la poesía es que puede tener muchos significados dependiendo el que lo Sí, escucha, sus emociones, su manera de ver el mundo. Entonces muchas veces ustedes como creadores, como esa parte, digamos, que le da ese motivo, ese inicio a ese imaginar, a esas emociones, a esos sentimientos que se juntan en un verso, pues puede llegar a diferentes universos, a diferentes mundos, dependiendo del que la ve o el que la escucha. Entonces, quisiera, Olga, que nos compartiera algunos de sus poemas para que sigamos conversando, porque sé que muchas personas pues estarán muy curiosa. felices de, además de escucharte. No, y como usted bien dice, la poesía tiene una virtud, es que en muy pocas palabras puede decir mucho. Por eso me parece a mí que la poesía es más hermana del cuento que de la novela, aunque por supuesto la poesía está también en la prosa y en la novela. Pero entonces en este libro, que además se llama Cancionero Animal, a veces las personas piensan que se va a referir mucho a animales, como libros que los hay, que los llaman bestiarios, que son como sobre animales. La poeta cubana Dulce María Loinás tiene una belleza sobre la hormiga, la abeja, efectivamente sobre los animales. Aquí están presentes también algunos animales, pero me refiero más al animal humano y también a las plantas, como a nuestra relación con esos otros hermanos verdes que es la naturaleza. Entonces aquí les puedo compartir, son muy breves. Por ejemplo, este se llama Antídoto de palabras y dice: estas palabras que escribo me amparan y protegen de todo. Las busco entre los árboles sagrados de la noche, las recojo, las guardo y las atiendo. Agradezco su refugio y las cuido del viento. Pero en una larga batalla ganaron su derecho a ser nombradas, y en las hojas ha quedado el reguero de la contagiosa tinta que en suaves golpes de letra destila su silencio. Son poemas la poesía contemporánea ya no usa la rima,
son un poco como prositas, pequeñas prosas en Pero supremamente profundo, hermoso, además, como lo decía usted antes de empezarlo a leer, Olga Lucía, creo que es un homenaje a esa palabra, es un homenaje también como a lo que ha sido un poco su caminar en ese encuentro con la lectura, porque es muy bonito. Yo siento que el hecho de ser como tan polifacética, por decirlo de alguna manera, de estar en tantos escenarios que muchos de ellos convergen, sí. tienen mucho que ver, cada uno de ellos representa, digamos que una contundencia, además una relevancia en sí mismo. Entonces eso demuestra obviamente su capacidad, su talento y cómo ha logrado usted combinarlos y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Nos quedan 3 minuticos de programa, Olga Lucía, y quisiera, antes de que nos lea otros de sus poemas para terminar el programa, sí quisiera que nuevamente pues nos contara actualmente, aparte del programa que hace en la radio, un poco de esa actualidad, como un poco su vida. Bueno, yo siempre, aunque nací en Medellín, yo creo que tenía como un alma campesina porque siempre quise vivir en el campo. Incluso intenté recién casada con mi esposo irnos a ir a como a una finca, pero tuvimos una experiencia muy desagradable de un atraco, entonces nos hizo ir a Medellín de nuevo. Pero siempre decía, ¿cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Hasta que por fin, gracias a la pandemia, no todo lo de la pandemia fue malo, tomamos la decisión efectivamente de vivir en un pueblo tan bonito como este, y entonces que estoy como feliz porque me hacía falta, las ciudades muy grandes ya me pesaban, me pesan, entonces estoy muy contenta como decir en esta nueva etapa de la vida de vivir en un pueblo. Tengo un pequeño jardín, pero lo disfruto mucho, lo cuido, lo siembro un poco como dice el poema con los árboles. Y, pero la gente a veces piensa cuando yo dirigía esos talleres pues en tantas bibliotecas, y aquí también he llegado a orientar algunos clubes de lectura, y sí de lectura, pero para adultos. La gente piensa que yo me levanto a leer, que pues yo solo, y aunque yo amo leer, pues yo no puedo hacer eso, yo también cocino, también jardineo, también además me gustan mucho las manualidades, entonces también a veces me gusta dibujar. Eh, Cuando era joven me atormentaba un poco que me gustaran tantas cosas, porque pensaba que ese refrán miedoso de que aprendiz de mucho, oficial de nada, que me iba a pasar a mí. Pero lo que he descubierto es que no tengo como ningún chance de llegarme a deprimir o aburrir, como le sucede a algunas personas que incluso jubiladas no saben cómo qué hacer con su tiempo libre. Yo en cambio siempre encuentro cosas que hacer, disfruto mucho también estar en la casa, leer. Cuando me canso de leer, sé muy poquito de bordado y de tejido, pero también lo hago. El jardín es para mí un camión cisterna que me llena de alegría y de fuerzas. Pues, Olga Lucía, muchas gracias, qué rico, qué agradable es escucharla, además una voz que se le nota, pues, además su experiencia en la radio, porque como que conecta, y cuando la escucho leer sus poemas, se siente como que lo va llevando a uno por justamente ese poema y por su experiencia. Entonces, muchas gracias, qué rico haberla tenido en el programa. Gracias, y ya sabe que aquí estamos, como se dice siempre, a disposición de volverla a tener acá y seguir compartiendo de toda esa experiencia. Qué rico, Camilo, cuente conmigo siempre. Es la primera vez que estoy en televisión, porque yo he trabajado en radio hace 23 años, pero el radio es otra cosa. Y yo soy algo tímida a pesar de que ya esté vieja, para estas imágenes, pero aquí me lancé a estar en televisión. O sea que, muy honrados de ser los primeros en tener su rostro, porque en la radio pues han tenido su voz muchas veces. Entonces, muchas gracias, y antes de despedirlos, muchas gracias. Vamos a terminar este programa hoy con otro poema de Olga Lucía Echeverry, poeta,
promotora de lectura, periodista cultural, quien hoy nos acompañó en el programa. Así que muchas gracias a todos ustedes y vamos a terminar este programa de la mejor manera. Bien pueda, Olga. Para terminar y para despedirnos, les voy a leer un pequeño poema que se llama Consejo. Evita todos los amores que puedas evitar. Si puedes huir, es porque son ingrávidas historias prescindibles a nuestro corazón. Escapa con la agilidad de la liebre todas las veces que sea necesario, porque aunque no lo esperes, ni lo busques, ni lo quieras, hay amores que irrumpen, que asaltan y embisten, dejándonos sin respiración, abandonados al feliz desasosiego de amar con el temblor del trueno. Muchas gracias, qué hermoso. Gracias, Olga Lucía.